Hola, ¿qué dicen? Casi las 10:03 minutos, relojito. Advertencia por segundo sábado consecutivo. Ni este editorial ni el programa hablarán de los seguros, probables u operados nombres del gabinete de Alberto Fernández, ¿sí? Lo que debe decirse es que el lugar continuamente ocupado en los medios por ese tema, por las certezas o el humo acerca de esos integrantes, no solo responde a una expectativa lógica, ni a la información pura, ni tampoco e incluso a los intereses de quienes autopromueven su gente o sus propios nombres, lo cual es bastante riesgoso por aquello de que el que suena, suena. Hablar todos los días de lo mismo, todos los días de lo mismo, casi con fruición, sirve a dos razones centrales que pueden ir en el siguiente orden o en el inverso. A. Encontrarle el pelo al huevo para que cada figura circulante sea exprimida respecto de todas las contradicciones de su vida política y de todos los aspectos que reflejarían choques entre ambos Fernández. B. Reemplazar con A cualquier referencia principal a este ominoso fin del gobierno de Macri, no ya por la crisis económica espantosa que deja en los flancos interno y externo, sino, y sobre todo, en su pedantería de haber defendido con decencia los valores republicanos. Acerca de B, de esto último, lo que pasó esta semana ha cruzado límites de obscenidad, no sé si cabe decir obscenidad explícita, pero solo unos pocos medios, entre los tradicionales con llegada nacional, dieron cuenta de este bochorno que debería avergonzar a, digámoslo así, alguna gente de derechas que pudiera mantener honestidad intelectual. Los radicales orgánicos y primordialmente los que siguen reivindicándose como alfonsinistas sin que se les caiga la cara tras haber apoyado a pie juntillas este esperpento, ¿no tienen nada para decir sobre los enganchaditos de esta semana? Nada. Primero, Macri decretó un régimen para parte de sus jerarcas. Los cargos de director general pasan a ser estables por 5 años. Se dictamina que, si el Estado pretende removerlos, debe pagarles una indemnización equivalente a los sueldos que les restan para completar ese plazo. Decenas de millones de pesos. Con la firma del presidente, de Marcos Peña y de Dante Sica, el macrismo convoca a defender derechos de los trabajadores estatales a poco más de una semana de irse. Hasta el descolgado más patético advertiría que una medida de esta naturaleza tiene únicamente el sentido de agregarle conflicto al futuro gobierno por vía de proteger a funcionarios actuales, muchos de ellos con serios problemas para reinsertarse en la actividad privada. Pero esta barbaridad no era todo y sería probable que hasta el martes de la otra semana haya las que completen el sumum de esta desvergüenza institucional. Apenas horas después de que Macri decretara la conservación de sus caciques de segundo, tercer y cuarto grado, también pretendió que se reuniera la Comisión Bicameral de Medios para colocar a barribistas de su confianza en los organismos que regulan radio, televisión y espacio de licencias para operar en la zona de telecomunicaciones. Una maniobra ejecutada por el senador santacruceño Eduardo Costa, de la UCR y presidente de la bicameral, pretendiendo avanzar además con la designación del defensor del público, cargo en el que, a contramano de la ley, permanece un ocupa macrista, Emilio Alonso, que carece de mínimos antecedentes en el mundo de los medios y que funge como interventor de un organismo, la Defensoría, relevante, ¿no?, para apuntalar el derecho de las audiencias. El macrismo estuvo a punto de lograr quórum para imponer esta asquerosidad tan republicana. Lo impidió, seguramente, y aunque fuere por un pelo, la respuesta denunciatoria y activa de los trabajadores de esos organismos públicos, la Defensoría,
ENACOM, RTA, Radio y Televisión Argentina, más el aporte de algunos referentes de la esfera comunicacional. Si no era por eso, muy posiblemente hoy estaríamos asistiendo a la colocación de alfiles de Macri en lugares sustantivos para liberar la batalla cultural que se viene, o que debería venirse. Y todavía falta, porque Macri lanzó un decreto de necesidad y urgencia para que los arrepentidos queden fuera de control del nuevo gobierno. A 11 días de partir, Macri creó un ente autárquico para impedir que las próximas autoridades tengan datos precisos sobre cómo la justicia macrista consiguió tanto arrepentimiento que puso en la cárcel a decenas de funcionarios y empresarios del gobierno anterior. Esta jugada tuvo algo más de repercusión, no mucha, porque generó reacción indignada hasta en Inodoro Pi y en la Cámara de Casación. Todo este paquete, es cierto, podrá no tener interés masivo, ni muchísimo menos. La verdad, no suele tener atracción pública el conjunto de vericuetos en la justicia o lo que pasa en algunos organismos. Pero sí reviste una alta categoría simbólica en torno de cuán republicanos son los republicanos macristas y sus radicales. Estaba claro que el gobierno saliente solo puede refugiarse en inventar valores de probidad institucional porque la economía no les deja sitio que no sea huir despavoridos. Pero nuevamente, ahí están quiénes son y cómo proceden los baluartes constitucionales, los cruzados de la libertad de expresión y los que se sienten amenazados porque retornan las hordas kirchneristas. ¡Qué derecha poco seria! Por favor, ni los modos saben guardar. Se van con la pretensión de meter por la ventana tristes aspirantes a cargos en lo que era el mejor equipo de los últimos 50 años. Se van renunciando justamente a toda formalidad de respeto a las instituciones. Decretan acomodados a punto de irse. Maquinan trucos parlamentarios para morder unas tortas de última. Esos son. Y así es la política, dirán ante la evidencia. Parcialmente correcto. En todo caso, eso también es la política, salvo que quiera atravesársela de manera testimonial. La dificultad del macrismo, lo irrefutable, es haber asegurado lo impolutos que eran para cambiar esos modos de la política. Toda, incluida la sección en que decían diferenciarse de los peronistas. No, dicho en forma muy cínica, muy chicanera, al solo efecto de que alguno de ellos se anime a refutarlo, son iguales al populismo. Mira vos, transan, trampean, operan, corrompen. La diferencia es que con el peronismo al menos hay la esperanza de que caiga algo, poco o bastante, para los relegados de siempre. Con ellos no. Nunca. No existe esperanza objetiva de sentido contrario con los liberales. Y el fondo de la historia en Argentina sigue dando batalla. Se verá cuánto de profundo es ese fondo que, como ya se vio cuando ganó Macri, y con estas últimas elecciones, es un hueso muy jodido de roer. Por lo pronto, Alberto F., como lo designan los medios que se obsesionan con destruirlo desde antes de empezar, avisó a Cristalina que la primera regla es dejar de pedir prestado, que a otro perro con el hueso del crédito que falta de lo comprometido con Macri, que si hay que emitir se emite y que de hecho ya ocurrió en la crisis de comienzos de siglo, que le confía al pacto social para acomodar ciertos tantos de la inflación y que sin algo de plata en el bolsillo de la gente no hay salida de ningún tipo, ni de consumo, ni de recaudación impositiva, ni de nada de nada. Una receta que puede merecer desconfianza de los mercados, pero que es la única realmente existente como alternativa a el desastre que otra vez deja la fórmula de quitar ingresos a quienes menos tienen para surtir al núcleo duro de los privilegiados. La región podrá consolidarse hacia derecha electoral y o efectiva. Hablaremos de esto con Pedro en un rato. Significa que esta nueva experiencia de ínfulas redistributivas está sola, regionalmente,
y la hegemonía mediática no dará descanso. Precisamente por todo esto nacería una gestión fuerte, animada por la adversidad, que no es solo la de Alberto F. Por el principio de acción y reacción, debería ser el gobierno de una primera minoría intensa, muy intensa, capaz de afrontar también los desafíos de sectores de poder, como la banca y las grandes patronales agropecuarias, que más temprano que tarde van a gatillar con todo su arsenal. Los gestos que se perciben, el papel de Cristina, la conformación de los equipos, las declaraciones en una misma dirección, la confianza en esa novedad impactante que representan Axel Kicillof y su gente al mando de la provincia, bueno, son alentadores. Alguien dirá que esa expectativa, que esa esperanza es más bien por default, siendo que nada podría ser peor que lo que se va. Sí, eso también.